Buenas noches. Hoy me toca exponer sobre la línea del tiempo en la economía. En 1914 empieza la Primera Guerra Mundial. Mueren aproximadamente 9 millones de soldados y 13 millones de civiles, 20 millones por la aparición de la gripe. En ese mismo año, Keynes descubrió que el mercado mundial fluía libremente, rivalidad entre el militarismo y el imperialismo. En agosto de 1914, el progreso económico del hombre llegó a su fin. Asesinato del archiduque austríaco por un... En ese mismo año, John Maynard Keynes ayudó a los gobiernos aliados a defender la libertad, dirigiendo sus economías durante la guerra. Los pensamientos de Keynes dominaron por décadas la economía del Occidente. Friedrich von Hayek pensaba que la intervención del gobierno en 1918 finaliza la Primera Guerra Mundial. El socialismo y el comunismo prometen un mundo mejor. Rusia actúa bajo las teorías de Carlos Marx. Lenin promete acabar con la explotación del hombre. Keynes renuncia porque le parecía exagerada las indemnizaciones que tenía que pagar Alemania. En ese mismo año, von Mises, el Estado controla los precios. Lenin crea una nueva política económica. 1923, Alemania y Austria tuvieron que pagar las consecuencias de la guerra. Empiezan a imprimir más dinero y allí aparece la inflación e hiperinflación. La gente perdió las fortunas por hiperinflación y empiezan a apoyar a los nazis. Estados Unidos vivía un auge económico, compraban muchas acciones. 1924, muere Lenin. 1929, el 24 de octubre de 1929, se denominó un jueves negro. La burbuja bursátil estalló. Los precios se desplomaron en Estados Unidos. En 1930, Keynes inventa la macroeconomía. PIB igual al nivel de desempleo. En ese mismo año, en Estados Unidos los precios bajan y subían continuamente en la economía. Quebraron todos los bancos. Las personas hacían fila y día y noche para salvaguardar su dinero. Las construcciones privadas se detuvieron. Las industrias y fábricas cerraron. Aumentó el desempleo a 15 millones. En 1933, Hitler se convirtió en canciller de Alemania. La democracia perdió terreno por el totalitarismo. Franklin Roosevelt creó agencias que controlaron los actores económicos, bancos, empleo, capitalismo. En 1936, Maynard crea el libro de cómo combatir la depresión económica. Era el mayor economista de la época. John Kennedy se reunió en Harvard con Keynes y un grupo de personas a que había leído la teoría general. Pidieron dinero prestado y disminuyeron el desempleo. En 1939, el 1 de septiembre, inicia la Segunda Guerra Mundial. Hayek rechazaba la macroeconomía. En 1944, acuerdos de Bretton Woods, se reunieron delegados de todo el mundo para organizar la economía posguerra. Se crea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para generar estabilidad en la economía. En 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial. En 1947 se inicia la Guerra Fría. Hayek organizaba una conferencia en Suiza con 36 personas porque creía que la libertad estaba en peligro. En 1948, finales de 48, aliados escogieron a Ludwig Erhard como el director de Asuntos Económicos. Se creó el mercado negro. En 1950, la economía de Hayek pasaba de moda. Milton Friedman, la intervención del gobierno tenía que ser mínima. 1969, la economía de Estados Unidos cae en estagflación.
El presidente Nixon controla precios y salarios. Las personas no podían cubrir sus gastos. La economía generaba escasez. 1974. Premio Nobel de Hayek. Stephen Breyer descubrió que las aerolíneas antiguas no compiten con las nuevas. 1979. Margaret Thatcher se convierte en la primera mujer ministro del Reino Unido, primera mujer líder del Partido Conservador. Fue la persona quien recortó los gastos del gobierno y los recursos de las empresas generando más desempleo. Creó la privatización de las empresas del Estado, imitación de Europa y América Latina. 1980. William Reagan baja el desempleo al 10%. Las tasas eran muy altas en Estados Unidos. 1982. La inflación fue derrotada en Estados Unidos. La tasa de interés fueron moderadas. 2001. Crisis económica. Conclusión. Al principio del siglo XX se tenía menos intervención del gobierno. A mediados del siglo XX se vio más intervención del gobierno. Actualmente nos encontramos en principios del siglo XX y se dan créditos a Hayek, Freeman, Reagan, Thatcher por impulsar a todo esto. Muchas gracias a todos. Esto fue la línea del tiempo de la economía.